Muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Raúl Méndez Segura. Yo fundé Quincasa de México hace 25 años para hacer de Quincasa una empresa de clase mundial. Una empresa de innovación continua. Hemos sido los primeros en introducir el yodo como catalizador, los primeros en introducir un producto hidrostático para tabaco, para papaya, maradol sobre todo, y para todo tipo de chiles. Y hemos sido los primeros en utilizar el desarrollo de lo que es análisis de savia para desarrollo de productos. Vamos a ver que en estos 25 años nos hemos regido por estos 6 conceptos, donde hay 2 formas de alimentar a las plantas, o sea, las sales normales químicas, con un costo en materia orgánica y por consiguiente en calidad de la fruta, y biología, que es la forma natural de nutrir. La biología, hay bacterias benéficas y hongos benéficos que tienen diferentes funciones y se complementan. 2 motores muy claros, que es nuestra base de todo nuestro desarrollo de arquitectura de producto: fotosíntesis foliar y biología en el suelo, que nos lleva a administrar clorofila en momentos específicos del cultivo para poder producir sanidad y sobre todo producción. Nuestro enfoque es muy claro: si la planta está sana, va a haber rendimiento. Por consiguiente, toda la esencia de nuestra arquitectura de producto es a través de estos 2 motores. El primero es biología, donde prácticamente cada una de estas bacterias y hongos benéficos son pequeños paquetitos de fertilización que, al ser alimentados por esta parte y excretarlos o morirse estos gusanitos, hacen que la planta básicamente se alimente en forma quelatada y en forma de aminoácidos de forma muy completa. La parte de clorofila, esto es una secuencia biodinámica extraordinaria, porque parte del boro y del silicio y el calcio, que es básicamente el camión que transporta todo ese ciclo de nutrientes, de azúcares, y que prácticamente es uno de los principales motores del motor fotosintético. Después de esto, y es lo que me quiero concentrar, hace 7 años específicamente Ortinova, en lo que es básicamente Holanda, empezó a encontrar lo que hace 40 años se veía el antagonismo entre los cationes, que es catalizado por una serie de elementos o microelementos que están en esta parte. Esto está totalmente comprobado y se puede hacer análisis de savia en la parte básicamente de lo que es catión y en lo que básicamente que es anión. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es nuestra contribución? Nuestra contribución es fundamentalmente que, además de este antagonismo y esta sinergia, hemos encontrado cómo se combinan con otros elementos, tanto los aniones como los cationes, en este mismo contexto, como el calcio es catalizado fundamentalmente por el yodo, poco entendido y poco conocido, creando la primera ecuación en el mercado, en donde tenemos cationes más microelementos más otros elementos base, es igual a aniones más microelementos más otros elementos base, creando 3 productos. El primero, que son 83 elementos, basado en la fórmula de aquí arriba, pero con energía. El segundo, la base para el riego, que permite que todo lo que le pongas, sobre todo en hidroponía, en agricultura protegida, lo va a ser absorbido específicamente, cualquier tipo de nutriente que le pongas, porque tiene ya la base de 83 elementos para que sean absorbidos. Si te falta uno de estos 83, no importa qué le pongas en el riego, vas a tener problemas. Y finalmente, el producto clave es el primer catalizador de clorofila basado en 4 elementos, que es lo que vamos a platicar con mayor detalle ahorita. ¿Qué hemos hecho con el análisis de clorofila? Todos estos insumos, algas, pescado, o sea, guanos, de todo este tipo de elementos, tanto químicas, como elementos orgánicos, lo hemos mezclado con coadyuvantes, estos coadyuvantes que están aquí, y donde te puedo decir básicamente que los ácidos fúlbicos y húmicos, ¿sí?, lo que estás básicamente tratando de hacer, que está aquí, sí te dan 30% más de nutrición. Y esto es lo que hacemos con nuestras pruebas: está el solo, ajustamos el pH, le ponemos un carbohidrato, en este caso dextrosa, y luego le ponemos Q2000 y vemos cómo se empieza a aumentar más en la planta. Entonces checamos el producto, lo aplicamos a la planta, vemos cuál es el resultado de uno por uno, y hemos hecho miles y miles de estas combinaciones que nos llevan a validar la ecuación que estamos hablando. Esto que nos ha llevado a una arquitectura de productos en 3 ejes: mejorar la clorofila, o sea que la planta produzca mejor la fábrica, toda la parte de bichitos en el suelo, que entra en un círculo virtuoso. El primer motor dispara los azúcares, hace que la biología funcione perfectamente mejor y se va a 3 etapas de crecimiento: flor y fruto.
Este es un ejemplo en donde vamos a empezar platicando muy rápidamente el Q2000 Plus, que son esos 4 elementos, y la forma más fácil de asegurarte que está tomando en cuenta toda la arquitectura ese Q2000 Plus, el principal beneficio es el tamaño de la hoja. Y aquí lo vemos en tomate Riana, hidroponía, como el manejo convencional, vean el tamaño de la hoja comparado con el producto activado con el Q2000 Plus. Estás hablando de 30% más de hoja, 30% más de fábrica. Tomate pícolo, esto básicamente es agricultura protegida, pasa exactamente el mismo efecto. Vean lo que hace prácticamente el producto, incrementando el tamaño de la hoja. Tenemos básicamente calabaza, vean ustedes el que está activado, la diferencia en tamaño, casi es 27% de diferencia, creando por cada 10 hectáreas 2.7 más hectáreas de producción. Y finalmente en pepino, y aquí lo hicimos en hoja vieja y en hoja nueva, hicimos lo que está activado y lo que no está activado para demostrar claramente en el mercado y muy fácilmente que el producto Q2000 es único y que es el principal disparador de la arquitectura de productos que tenemos. Yo les pido que por favor nos den el beneficio de la duda, podemos mandar muestras, podemos hacer la demostración específica, cualquier sea la nutrición que tengan, este producto automáticamente se paga solo y este producto crea ese círculo virtuoso de una mejor eficiencia de la planta. Muchas gracias.